Mi esposo no paraba de bromear con que me dejaría por mi mejor amiga si alguna vez tuviera la oportunidad. Así que le hice la maleta y le dije, hazlo ahora. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañan. Por favor, siéntanse libres de compartirlo en los comentarios. Ahora, permítanme llevarlos a esta historia. Quiero transportarlos a una noche de viernes en Ohio, dentro de un comedor que olía a pollo asado al romero y a un vino tinto caro. Se suponía que era una celebración. Mi mejor amiga, Carol, acababa de comprometerse con un hombre maravilloso llamado David, y mi esposo Mark y yo éramos los anfitriones. Recuerdo mirar alrededor de la mesa y pensar en lo perfecto que se veía todo. Las copas de cristal relucían. Las servilletas estaban dobladas a la perfección. Y por un momento, sentí una sensación de paz. Pero si están escuchando esto, saben que la paz a menudo es solo la calma que precede a una terrible tormenta. Mark había estado bebiendo. No lo suficiente como para tambalearse de borracho, pero sí lo suficiente como para que su filtro desapareciera por completo. Tenía 54 años, 2 años más que yo, y últimamente había estado pasando por lo que solo podría describir como una crisis. Se tiñó el pelo, compró camisas demasiado ajustadas y tenía una necesidad desesperada de ser el centro de atención. Estábamos a mitad del plato principal cuando David, el prometido de Carol, extendió la mano y le apretó la suya. Dijo algo dulce sobre lo afortunado que era. Fue entonces cuando Mark se aclaró la garganta. El sonido fue fuerte, agresivo, cortando la agradable conversación como un cuchillo. Mark se reclinó en su silla, haciendo girar su copa de vino, y miró directamente a Carol. Tenía esa sonrisa burlona en su rostro que yo había llegado a odiar en los últimos años. Dijo, sabes, David, más te vale que te aferres a ella con fuerza, porque si Carol estuviera soltera, cambiaría a Linda por ella en un abrir y cerrar de ojos. La sala quedó en un silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. David parecía incómodo, su sonrisa se congeló en su rostro. Carol se puso pálida. Me miró, con los ojos desorbitados por el horror, y luego bajó la vista a su plato. Forcé una risa. Eso es lo que siempre hacía. Yo era la pacificadora. Yo era la que suavizaba las cosas. Dije, oh, Mark, para allá. Has bebido demasiado vino. Pero no se detuvo. Se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en mi mejor amiga. Hablo en serio, dijo, y su voz ya no bromeaba. Arrastraba un poco las palabras, pero la intención era clara. De hombre a hombre, David, si tuviera la oportunidad, si Linda no estuviera en el panorama, la dejaría por Carol antes de que llegara la cuenta a la mesa. Mírala. Ha envejecido como el buen vino. Linda bueno, Linda solo está envejeciendo. Se rió. Una risa fuerte y estruendosa que resonó en las paredes del hogar que yo había pasado 25 años construyendo con él. Miró alrededor de la mesa, esperando que nos uniéramos, esperando que validáramos su crueldad como humor. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue silencioso. Fue el sonido de un último hilo rompiéndose después de años de haber sido tensado demasiado. No grité. No lloré. No le arrojé mi vino a la cara, aunque ciertamente se lo merecía. Simplemente me levanté. Mi silla raspó contra el suelo de madera, un sonido áspero en la sala silenciosa. ¿Linda? Preguntó Mark, con cara de confusión. ¿A dónde vas? ¿No aguantas una broma? No le respondí. Salí del comedor, recorrí el pasillo y entré en nuestro dormitorio. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta, pero mis manos estaban firmes. Saqué la maleta de Mark del estante superior del armario. La tiré sobre la cama y la abrí. Fui a su cómoda. Agarré puñados de su ropa interior, sus calcetines, sus camisetas. No los doblé. Los metí a la fuerza. Fui al baño y cogí su cepillo de dientes, su maquinilla de afeitar y ese ridículo tinte para el pelo que él pensaba que yo no conocía. Lo tiré todo en la maleta. Podía oír voces desde el comedor. Mark seguía hablando,
probablemente diciéndole a David que yo estaba hormonal o sensible. No tenía ni idea de que su vida estaba siendo empacada en una maleta Samsonite en ese preciso momento. Cerré la cremallera de la maleta. Pesaba, pero la adrenalina me dio una fuerza que no sabía que tenía. La arrastré por el pasillo. Las ruedas retumbaron en las tablas del suelo, un bajo gruñido de un trueno que se acercaba. Volví a entrar en el comedor. Mark justo se llevaba la copa a los labios. Carol le susurraba algo a David, con aspecto de estar a punto de salir corriendo. No dije ni una palabra. Levanté la maleta y la dejé caer justo en el centro del suelo del salón, a pocos metros de la mesa del comedor. El golpe hizo que los cubiertos vibraran. Mark bajó la copa. Miró la maleta, luego a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, una risa nerviosa escapándose de sus labios. Nos vamos de vacaciones. Lo miré directamente a los ojos. Miré al hombre al que había apoyado en sus pérdidas de empleo, en las enfermedades de su madre, en su crisis de la mediana edad, y no sentí nada, ni amor, ni odio, solo una fría y dura resolución. Dijiste que me dejarías por Carol si tuvieras la oportunidad, dije. Mi voz era tranquila. Aterradoramente tranquila. Señalé la puerta. Aquí tienes tu oportunidad. Tómala. Lárgate. Durante unos sólidos 10 segundos, nadie se movió. Parecía que el tiempo se había congelado en ese comedor. Mark miró la maleta, luego de nuevo a mí, su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y molestia. Claramente pensó que esto era teatro. Pensó que estaba montando un espectáculo y que en cualquier momento me derrumbaría, lloraría y le pediría perdón por haberlo avergonzado. Linda, deja de ser dramática, dijo Mark, agitando la mano con desdén. Era una broma. Por Dios, te estás poniendo en ridículo delante de nuestros invitados. Siéntate. No me voy a sentar, le dije. Y no me estoy poniendo en ridículo. Tú te has puesto en ridículo. Me has avergonzado. Has faltado al respeto a nuestro matrimonio delante de mi mejor amiga y su prometido otra vez. ¿Otra vez? Mark se burló. Oh, ya empezamos. Sacando a relucir el pasado. Ustedes las mujeres nunca dejan pasar nada. Carol se levantó de repente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Carol suele ser la persona más calmada que conozco. Es instructora de yoga, por el amor de Dios, pero su cara estaba roja de furia. No es una broma, Mark, espetó Carol. Su voz temblaba. Nunca ha sido gracioso. Me repugna. Te he dicho una docena de veces que dejes de decir cosas así, y tú solo te ríes. Es espeluznante y es una falta de respeto hacia Linda. Mark se volvió hacia ella, su cara enrojeciendo hasta un feo tono púrpura. Oh, no finjas que no te encanta la atención, Carol. A todas las mujeres les encanta saberse deseadas. No actúes como una puritana. David, que suele ser un gigante amable, se levantó entonces. Se interpuso entre Mark y Carol. Creo que tienes que irte, dijo David, su voz baja y peligrosa. Tienes que escuchar a tu esposa y largarte. Mark miró alrededor de la habitación. De repente se dio cuenta de que no tenía aliados allí. Me miró, buscando a la esposa suave y complaciente a la que había pisoteado durante décadas. No la encontró. Bien, gruñó Mark. Se levantó, derribando su copa de vino. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco que yo había planchado esa mañana, extendiéndose como una mancha de sangre. ¿Quieres que me vaya? Me iré. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando te des cuenta de que no puedes pagar las facturas sin mí. Estás loca, Linda. Has perdido la cabeza. Agarró el asa de la maleta. Me voy a casa de mi madre. No me llames cuando te sientas sola. Salió furioso hacia la puerta principal. Lo seguí, no para detenerlo, sino para cerrar con llave detrás de él. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que los cuadros de la pared temblaron. Inmediatamente eché el cerrojo. Clic ese sonido. Ese clic. Fue el sonido más satisfactorio que jamás había oído. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta.
De repente, sentí las rodillas como gelatina. Me deslicé hasta quedar sentada en el suelo de la entrada. Oí el motor del coche de Mark revolucionándose agresivamente fuera, los neumáticos chirriando mientras se marchaba a toda velocidad de la entrada. Carol estuvo a mi lado en un instante, sentada en el suelo con su bonito vestido, rodeándome con sus brazos. David se quedó de pie torpemente cerca, ofreciéndose a limpiar el vino derramado. Lo siento mucho, Linda, susurró Carol, con las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tantísimo. No es tu culpa, le dije, pero mi voz sonaba hueca para mis propios oídos. Finalmente, se fueron. No querían dejarme sola, pero insistí. Necesitaba el silencio. Necesitaba pensar. Me senté en el sofá en el salón a oscuras. La adrenalina se desvanecía, reemplazada por un vacío frío y doloroso. Mi mente empezó a divagar, reviviendo no solo esta noche, sino los últimos 2 años. Mark tenía razón en una cosa. Esta no era la primera vez. El silencio de la casa desencadenó un recuerdo tan vívido que podía oler el pavo. Fue en Acción de Gracias hace 2 años. Mis padres estaban allí. Los padres de Mark estaban allí. Había pasado 3 días cocinando. Estaba agotada, con un delantal cubierto de harina, mi pelo hecho un desastre porque no había tenido tiempo de ducharme antes de que llegaran los invitados. Carol había pasado a dejar un pastel. Estaba impresionante, fresca, con un maquillaje perfecto, llevando un vestido de punto ajustado. Mark se había puesto en la cabecera de la mesa a trinchar el pavo. Miró a Carol, luego me miró a mí, sudando sobre la salsera. ¿Saben quién debería haberse casado en esta familia?, anunció a toda la mesa, sosteniendo el cuchillo de trinchar en alto. Carol es básicamente perfecta. Lástima que me conoció en segundo lugar, ¿verdad, mamá? Mi madre dejó caer el tenedor. Mi padre se atragantó con el agua. Y Mark, él simplemente se rió. Relájense, gente, ¿no puede un hombre apreciar la belleza? Estoy sentado aquí con el premio de consolación, ¿no? Recuerdo haberme quedado helada. Recuerdo la vergüenza ardiente que empezó en mi pecho e inundó mi rostro. Quería desaparecer, pero no lo hice. Forcé una sonrisa. Dije, Mark, solo trincha el pavo. Me tragué esa humillación. Igual que me tragué el comentario en mi fiesta de cumpleaños. Igual que me tragué las bromas en la barbacoa del vecindario. Sentada allí en la oscuridad, me di cuenta de que esta noche no fue una explosión repentina. Fue la erupción inevitable de un volcán que había estado acumulando presión durante años. Esa noche, dormir fue imposible. Me acosté en medio de nuestra cama tamaño king, mirando el ventilador del techo cortar las sombras. El espacio vacío a mi lado no se sentía solitario. Se sentía espacioso. Por primera vez en años, no me estaba encogiendo para hacerle sitio al ego de Mark. Mi mente seguía dándole vueltas, desenterrando recuerdos que había enterrado profundamente para mantener la paz. No eran solo las bromas públicas. Eran los cortes silenciosos y sutiles que ocurrían dentro de las 4 paredes de nuestra casa. Era la forma en que Mark había desmantelado sistemáticamente mi autoestima pieza por pieza, tan lentamente que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba desapareciendo. Recordé un martes por la noche el mes pasado. Acababa de llegar a casa del trabajo. Soy contable senior y la temporada de impuestos se acercaba, así que estaba haciendo jornadas de 10 horas. Estaba agotada. Tenía los pies hinchados y todavía llevaba mi traje de trabajo. Entré en la cocina para empezar a hacer la cena y Mark estaba sentado en la encimera mirando su teléfono. No preguntó por mi día. No preguntó por el ascenso por el que estaba luchando. Simplemente levantó la vista, escaneó mi atuendo y sonrió con suficiencia. ¿Sabes?, dijo, tocando su pantalla, vi a Carol en el gimnasio hoy. Llevaba unos pantalones de yoga, tío. Se lo ocurra. Deberías pedirle su rutina. Últimamente pareces un poco cansada. Desaliñada. Estoy trabajando 50 horas a la semana, Mark, le espeté, abriendo el frigorífico. Estoy cansada porque estoy pagando nuestra hipoteca. Siempre con el dinero, tú, puso los ojos en blanco. Carol también trabaja.
Y se las arregla para mantenerse en forma. Solo digo, Linda, que un hombre tiene necesidades visuales. Antes te esforzabas más. Recuerdo estar de pie allí sosteniendo una bolsa de zanahorias, sintiendo las lágrimas asomar a mis ojos. Me sentí fea. Me sentí vieja. Y lo peor de todo, sentí que tenía razón. Me hizo sentir que mi valor estaba determinado únicamente por lo bien que me comparaba con mi mejor amiga. No era solo el aspecto. Era todo. Si hacía un asado, decía, está bueno. Pero, ¿recuerdas esa falda de ternera que hizo Carol el verano pasado? Se deshacía en la boca. Este está un poco seco. Si compraba un vestido nuevo, decía, bonito, pero creo que los colores vivos le sientan mejor a Carol. Deberías ceñirte a los neutros. Disimulan tus zonas. Nos enfrentaba constantemente. Pero la parte retorcida era que lo hacía de una manera que me hacía sentir culpable por estar celosa. Si me quejaba, era insegura. Si me enfadaba, estaba loca. Pensé en las finanzas. Esa era la mayor ironía de todas. Mark no había tenido un trabajo estable en 4 años. Se llamaba a sí mismo consultor, lo que principalmente significaba que se sentaba en su oficina en casa jugando a videojuegos y haciendo llamadas ocasionales. Yo pagaba la factura de la luz. Yo pagaba la compra. Yo pagaba el seguro de su coche. Sin embargo, actuaba como si él fuera el premio. Actuaba como si me estuviera haciendo un favor al seguir casado conmigo. Hubo un recuerdo que me heló la sangre mientras yacía allí. Hace unos 3 meses, Mark se había estado quejando de dinero. Quería un nuevo juego de palos de golf. Le dije que no podíamos permitírnoslo porque necesitábamos arreglar el tejado. Eres tan tacaña, Linda, había gruñido. No tienes visión. Sabes, el prometido de Carol acaba de comprarle un collar de diamantes. Debe de ser agradable estar con un hombre que te aprecia. O tal vez es que Carol es el tipo de mujer que inspira generosidad. Tú inspiras presupuestos. Lo había interiorizado. De hecho, me senté esa noche y miré nuestro presupuesto, tratando de ver si podía sacar suficiente para sus palos de golf, solo para demostrar que no era tacaña, solo para demostrar que podía ser tan inspiradora como Carol. Dios, había sido tan estúpida. Me senté en la cama, la revelación me golpeó como un golpe físico. No solo estaba bromeando. No era solo un mal comediante. Era mezquino. Era deliberadamente cruel. Usaba a Carol como un arma para mantenerme insegura, para mantenerme desequilibrada para que yo trabajara más duro para complacerlo. Me hacía sentir agradecida de que se quedara mientras me decía cada día que quería irse. Miré la mesita de noche. Había una foto enmarcada de nosotros de hace 10 años. La cogí. Miré a mi yo más joven, sonriendo, inconsciente de los años de manipulación que tenía por delante. Miré el brazo de Mark a mi alrededor, con un aspecto posesivo, no amoroso. Abrí el cajón y dejé caer la foto dentro, boca abajo. No quería ver su cara. El sol empezaba a salir. La luz gris del amanecer se filtraba por las cortinas. No había pegado ojo, pero no me sentía cansada. Sentía una extraña energía zumbante. Ya no solo estaba triste. Estaba enfadada. Y sabía que cuando el sol saliera por completo, tenía trabajo que hacer, porque Mark pensaba que esto era solo una pelea. Pensaba que se quedaría en casa de su madre unos días, que yo me calmaría, me disculparía y le rogaría que volviera. No tenía ni idea de que no me estaba calmando. Apenas estaba empezando. El sol de la mañana apenas iluminaba la mesa de la cocina cuando un golpe resonó en la casa silenciosa. No era Mark. Todavía tenía su llave. Desafortunadamente, sin embargo, yo había puesto la cadena. Eché un vistazo por las persianas. Era mi hermana Nancy. Abrí la puerta y Nancy ni siquiera dijo hola. Simplemente entró sosteniendo 2 cafés grandes y una bolsa de bagels. Nancy es 3 años mayor que yo, divorciada 2 veces y tiene 0 tolerancia a las tonterías. Es el tipo de mujer que llevaría un bate de béisbol a una pelea de cuchillos. Recibí tu mensaje anoche, dijo, dejando el café.
Finalmente echaste a la sanguijuela. Ya era hora, maldita sea. Traje desayuno y dinero para la fianza por si lo habías matado. No lo maté, Nancy, dije, logrando una débil sonrisa. Solo le hice la maleta. Bien. Mejor, asintió. Pero tenemos que cambiar las cerraduras hoy. Sé cómo funciona Mark. Volverá intentando colarse. Antes de que pudiera responder, hubo otro golpe. Más suave esta vez. Era Carol. Carol tenía un aspecto terrible. Tenía los ojos hinchados y rojos. No llevaba maquillaje y vestía pantalones de chándal, algo raro en ella. Parecía nerviosa al entrar, de pie en el felpudo como si temiera que le gritara. «¿Puedo pasar?», susurró. «Entra de una vez», dijo Nancy, tirando de ella hacia adentro. «Estamos celebrando un consejo de guerra». Nos sentamos en la mesa de la cocina. El silencio era denso. Carol se retorcía las manos, mirando su taza de café. «Linda», empezó Carol, con la voz temblorosa. «Tengo que enseñarte algo. Debería habértelo enseñado hace meses. Yo tenía miedo. No quería que pensaras que lo estaba animando. No quería arruinar tu matrimonio». «¿Qué es?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Carol metió la mano en su bolso y sacó su teléfono. Lo desbloqueó, abrió sus mensajes y deslizó el teléfono por la mesa hacia mí. «Léelos», dijo. «Sube». Cogí el teléfono. El nombre del contacto era Mark, esposo de Linda. Empecé a leer. Mis manos comenzaron a temblar. No eran solo las bromas públicas. No eran solo los comentarios en las cenas. Esto era una campaña. 12 de octubre, 2:45 de la tarde. Te vi corriendo por el parque. Esos pantalones cortos deberían ser ilegales. Ojalá estuviera corriendo detrás de ti. 15 de octubre, 11:30 de la noche. Linda está dormida en el sofá con la boca abierta, roncando. Dios, ojalá estuviera hablando contigo. Eres la única que me entiende. 2 de noviembre, 10 de la mañana. ¿Por qué estás con David? Ese tipo es un muermo. Necesitas un hombre de verdad. Alguien que sepa cómo manejar a una mujer como tú. 14 de noviembre, 1:15 de la madrugada. No puedo dejar de pensar en ti, Carol. Es una tortura estar en esta casa. Si me dieras una señal, solo una, lo dejaría todo. Podríamos escaparnos. Lo digo en serio. Había docenas de ellos. Fotos de él en el gimnasio flexionando, enlaces a canciones con pies de foto como Pensando en ti. Deslicé y deslicé. Se remontaba a 6 meses. Me enviaba esto cuando yo estaba en el trabajo, susurré. Me enviaba esto mientras estaba sentado a mi lado viendo la televisión. Nunca le respondí, dijo Carol rápidamente, las lágrimas desbordándose. O si lo hacía, era para decirle que parara. Mira. Mire. Las respuestas de Carol eran cortas y frías. Mark, para. Esto es inapropiado. Estás borracho. Vete a dormir. Quiero a Linda. No vuelvas a decirme eso nunca más. Pero no se detuvo. Siguió insistiendo. Siguió acosándola. Me dijo la semana pasada que te iba a dejar de todos modos, sollozó Carol. Dijo que estabas muerta. En vida. Dijo que solo estaba esperando el momento adecuado. Quería decírtelo, pero David dijo que deberíamos esperar hasta después de la boda para no montar una escena. Lo siento mucho, Linda. Me sentí tan culpable. Le devolví el teléfono. Me sentía mal. Físicamente mal. Pero extrañamente, las lágrimas no llegaron. En cambio, una claridad fría y dura me invadió. No tienes nada de qué disculparte, le dije a Carol. Extendí la mano y tomé la suya. Estabas siendo acosada por mi marido. Nancy arrebató el teléfono de la mesa. Envíale todo esto a Linda ahora mismo. Capturas de pantalla. Todas y cada una. ¿Por qué?, preguntó Carol,
secándose los ojos. Porque esto ya no es solo una ruptura, dijo Nancy, sus ojos se entrecerraron en peligrosas rendijas. Esto es munición. Va a intentar pintar a Linda como la esposa loca y celosa. Va a decirles a todos que reaccionó de forma exagerada a una broma. Estos mensajes de texto demuestran que es un depredador. Es un infiel emocional. Nancy tiene razón, dije. Mi voz sonaba diferente para mí. Más fuerte. Envíalos. Lo quiero todo. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Mark. Mark, ¿ya has terminado con tu pequeña rabieta? Necesito mis otros zapatos. Pasaré sobre el mediodía a por ellos. No cierres la puerta con llave. Miré a Nancy. Nancy miró el mensaje y sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Oh, va a venir. Nancy se tronó los nudillos. Bien. Que venga. Pero no va a entrar. Necesito llamar a un abogado, dije, levantándome. Necesito saber cuáles son mis derechos antes de que llegue. Ya tengo un nombre, dijo Nancy. Stevens. Es un tiburón. Se encargó de mi segundo divorcio. Se come a hombres como Mark para el desayuno. Miré el reloj de la cocina. Eran las 9 de la mañana. Mi vida tal como la conocía había terminado. Pero al mirar a mi hermana y a mi mejor amiga, me di cuenta de que no estaba sola. Mark había intentado aislarme, hacerme sentir pequeña y poco querida en comparación con Carol. Pero al hacerlo, solo había empujado a las dos personas que más me querían directamente a mi rincón. Envía los mensajes, Carol, dije. Y Nancy, llama al cerrajero. A las 10 de la mañana, la casa sonaba como una zona de obras. El cerrajero estaba taladrando la puerta principal, reemplazando el cerrojo estándar por una cerradura electrónica de alta seguridad. Me costó $300, pero la tranquilidad valía cada céntimo. Justo cuando el cerrajero terminaba, sonó mi teléfono. La pantalla mostraba, Bárbara M. Se me encogió el estómago. Bárbara, la madre de Mark, era todo un caso. Tenía 78 años, usaba demasiado perfume floral y creía que su hijo era un regalo de Dios para la población femenina. A sus ojos, Mark no podía hacer nada malo. Si suspendía una entrevista de trabajo, era culpa del entrevistador. Si engordaba, era mi cocina. Miré a Nancy. ¿Es Bárbara? Ponlo en altavoz, ordenó Nancy, sirviéndose una tercera taza de café. Necesito un poco de entretenimiento. Respiré hondo y contesté. Hola, Bárbara. Linda. Su voz chilló a través del altavoz. ¿Qué demonios está pasando? Mark está sentado aquí en la mesa de mi cocina absolutamente desolado. Dice que lo echaste a la calle en mitad de la noche como a un perro. No lo eché, dije tranquilamente. Le hice la maleta y le pedí que se fuera. Hay una diferencia. Por una broma. Se burló Bárbara. ¿En serio, Linda? Me contó lo que pasó. Hizo un pequeño comentario inofensivo en la cena y tú perdiste los estribos. Ya sabes cómo es Mark. Tiene un sentido del humor peculiar. Estás siendo increíblemente sensible. Los hombres tienen necesidades de expresarse. ¿Expresarse? Repetí, sintiendo que el calor me subía a las mejillas. Bárbara, le dijo a mi mejor amiga que me dejaría por ella. Le ha estado enviando mensajes durante 6 meses, pidiéndole que se escape con él. Eso no es una broma. Eso es infidelidad. Eso es acoso. Hubo una pausa al otro lado. Por un segundo, pensé que había logrado hacerle entender. Bueno, dijo Bárbara, su tono cambiando de sorpresa a desdén. Quizás si te cuidaras mejor, él no estaría buscando en otra parte. Los ojos de un hombre se desvían cuando no está satisfecho en casa. Linda, has estado trabajando tanto últimamente. Nunca estás en casa para cocinarle. ¿Te has dejado? Honestamente. ¿Puedes culparlo por fijarse en una mujer más joven y en forma? El aire se fue de la habitación. La mandíbula de Nancy cayó.
Carol se tapó la boca con la mano. Había oído a Bárbara hacer pequeñas pullas antes, pero esto era culpar a la víctima en su máxima expresión. Me estaba diciendo que merecía ser maltratada emocionalmente porque trabajaba duro para mantener a su hijo desempleado. Algo dentro de mí se endureció. La antigua Linda se habría disculpado. La antigua Linda habría prometido esforzarse más. Pero la antigua Linda se había ido. Murió en el momento en que Mark hizo esa broma. Escúchame con mucha atención, Bárbara, dije, mi voz firme y fría como el hielo. Trabajo duro para pagar el techo sobre la cabeza de tu hijo. Pago su comida. Pago su coche. Lo he mantenido durante 4 años mientras él se encontraba a sí mismo. Si eso no es suficiente para él, entonces es libre de encontrar a alguien más de quien vivir. Quizás puedas mantenerlo tú ahora. Porque yo he terminado. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, jadeó Bárbara. Soy tu mayor. Eres una mujer egoísta y sin corazón. No me extraña que quiera a Carol. Ella es dulce. Ella nunca. Carol lo odia, Bárbara, la interrumpí. Me enseñó los mensajes. Piensa que es un tipo espeluznante. Todo el mundo piensa que es un tipo espeluznante. Y por cierto, estoy cambiando las cerraduras, así que dile a Mark que no se moleste en venir a menos que quiera hablar con la policía. Colgué el teléfono. Mi mano temblaba, pero me sentía poderosa. Nancy empezó a aplaudir lentamente. Eso, dijo, sonriendo como un tiburón, ha sido lo más hermoso que he oído nunca. No puedo creer que te haya dicho eso, dijo Carol, con aspecto furioso. ¿Culpándote a ti? Eso es asqueroso. Es lo que hace, dije, dejando el teléfono. Es una facilitadora. Ella lo creó. Le enseñó que nada es nunca culpa suya. Mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Mark. Mark, mamá está llorando. Espero que estés contenta. Estás destrozando a esta familia. Voy a por mis palos de golf y mis otros trajes. Estaré allí en 20. Viene, dije. Nancy se acercó a la puerta y comprobó la nueva cerradura. Giró el cerrojo con un satisfactorio chasquido. Que venga, dijo Nancy. La puerta se queda cerrada. Si quiere sus palos de golf, puede esperar a que intervengan los abogados. La posesión es 9/10 partes de la ley, ¿verdad? No creo que eso se aplique a los palos de golf, dije. Pero no me importa. No va a entrar. Miré alrededor de mi salón. Durante años, había andado de puntillas aquí, temerosa de perturbar el humor de Mark. Ahora, se sentía como una fortaleza, y yo era la reina protegiendo su castillo. Pero conocía a Mark. No se rendiría fácilmente. Y sabía que las palabras de su madre sobre el dinero y las necesidades eran una señal de advertencia. A Mark le importaban 2 cosas, su ego y su cartera. Había herido su ego. Ahora necesitaba proteger mi cartera. Nancy, dije, llévame al banco. Ahora. ¿Por qué? Porque, dije, cogiendo mi bolso, Mark tiene una tarjeta secundaria en mi cuenta de ahorros principal, la cuenta que usamos para las reparaciones de la casa y el fondo de emergencia. Si está enfadado, va a intentar herirme donde más duele. Nancy cogió sus llaves. ¿En marcha? No fuimos directamente al banco. Nancy insistió en que paráramos primero en el despacho del abogado. No mueves dinero hasta que un abogado te diga que está bien, aconsejó. No quieres que un juez piense que estás ocultando activos. El despacho del señor Stevens solía a cuero viejo y a café rancio. Resopla era un hombre pequeño con gafas afiladas y un comportamiento que sugería que había visto todas las formas posibles en que un matrimonio podía implosionar. Me senté frente a él, agarrando una carpeta con extractos bancarios que había impreso apresuradamente. Así que, dijo Stevens, revisando los mensajes de texto que Carol me había enviado. Tiene un patrón de acoso. La ha humillado públicamente y ha estado desempleado durante 4 años. Sí, dije. Yo pago todo. ¿Y la casa está a nombre de los 2? Pregunté. Pero el pago inicial provino de mi herencia de mi abuela.
Stevens asintió, tomando notas. En Ohio, la distribución equitativa es el estándar, pero su conducta y la dependencia financiera complican las cosas. Necesitamos ver las finanzas. ¿Ha notado alguna actividad inusual últimamente? No, dije. Quiero decir, yo pago las facturas. Mark tiene una tarjeta para la compra y la gasolina. Stevens se inclinó hacia adelante. Linda, en mi experiencia, cuando un hombre está siendo infiel o intentando serlo, el dinero empieza a filtrarse. Compruebe los extractos. Ahora. Abrí la carpeta. Había impreso los últimos 3 meses de nuestra cuenta de ahorros conjunta, el fondo para imprevistos. Se suponía que tenía unos $40,000. Habíamos estado ahorrando para un tejado nuevo y, finalmente, para la jubilación. Escaneé las líneas. Mi corazón dio un vuelco. 12 de septiembre, retirada $500. 20 de septiembre, retirada $800. 4 de octubre, joyería Diamond District, $2,500. Jade. Espera. Gastó $2,500 en una joyería en octubre. ¿Recibiste un collar?, preguntó Nancy secamente. No, susurré. Recibí una licuadora para mi cumpleaños en octubre. Seguí leyendo. 15 de octubre, retirada $1,000. 1 de noviembre, adelanto de efectivo $500. Había docenas de ellos. Pequeñas retiradas, adelantos de efectivo, cenas en restaurantes de carne. Nunca había estado en el saldo, dijo Stevens. Mire el saldo final. Miré al final de la página. Saldo actual $12,450. Gastó casi $30,000, dije, con la voz temblorosa. ¿En 6 meses? ¿A dónde fue? La joyería, dijo Carol en voz baja. ¿Recuerdas que te dije que dijo que quería impresionar a las mujeres? Probablemente compró regalos. No para mí, pero quizás para otras. O quizás lo cambió por efectivo o para jugar, sugirió Nancy, o simplemente lo quemó para sentirse un pez gordo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La traición del texto era una cosa, eso era emocional. Pero esto era mi trabajo. Eran las horas que pasé mirando hojas de cálculo hasta que me ardían los ojos. Eran las vacaciones que no tomé. Era el coche que no mejoré. Había sacrificado mi vida para ahorrar ese dinero para nuestro futuro. Y él lo había robado. Había robado nuestro futuro para financiar su vida de fantasía. Es un ladrón, dije, la ira reemplazando la conmoción. Es un ladrón, señor Stevens. Es un cónyuge que usa fondos matrimoniales, corrigió Stevens amablemente, aunque sus ojos eran duros. Técnicamente, tiene acceso, pero esto es disipación de activos. Gastó dinero matrimonial en actividades no matrimoniales. Podemos argumentar eso en el tribunal. Podemos intentar que eso se deduzca de su parte de la casa. ¿Puedo cortarle el grifo?, pregunté. Ahora mismo, no puedes dejarlo con $0 para comida, dijo Stevens. El tribunal no ve eso con buenos ojos. Pero absolutamente deberías proteger lo que queda. Abre una cuenta separada a tu nombre únicamente. Transfiere la mitad de los fondos conjuntos restantes a ella inmediatamente. Cancela las tarjetas de crédito que están a tu nombre con él como usuario autorizado. Si tiene sus propias tarjetas, deja que acumule deudas en ellas. Ese será su problema. ¿Y el fondo de jubilación?, pregunté, el pánico creciendo, mi 401k. No puede tocar eso sin tu firma, dijo Stevens. Pero en un divorcio, podría tener derecho a la mitad de lo que se acumuló durante el matrimonio. Sin embargo, dada la disipación de los ahorros, tenemos una ventaja. Negociamos. Él se queda con su deuda. Tú te quedas con tu jubilación. Jugamos sucio si es necesario. Me levanté. Me sentía mareada pero concentrada. Voy al banco, dije. Voy a tomar la mitad de los 12,000 que quedan y voy a cancelar cada una de las tarjetas. Bien, dijo Stevens. Y Linda, cuando se entere, y se enterará en 1 hora, no entres en su juego. No discutas. Dile que me llame.
Salí de esa oficina con una misión. Mark me había quitado mi amor. Me había quitado mi dignidad. Me había quitado $30.000 de mi dinero duramente ganado. Pero no iba a llevarse ni un céntimo más. La gerente del banco, la señora Gabel, me conocía. Parecía preocupada cuando entré con Nancy flanqueándome como un guardaespaldas. Le expliqué la situación brevemente. Separación, irregularidades financieras. Asintió con simpatía y me ayudó a abrir una nueva cuenta corriente individual. Transferimos exactamente $6.225, la mitad del saldo restante, a mi nueva cuenta. Dejé la otra mitad para Mark. No iba a ser la villana aquí. Estaba siguiendo la ley. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Cancele la Visa que termina en 4.590, dije. Elimine a Mark como usuario autorizado en la Amex. Hecho y hecho, dijo la señora Gabel. Las tarjetas están inactivas con efecto inmediato. Salimos del banco al brillante sol de la tarde. Me sentí más ligera. Miré mi reloj. Era la 1 de la tarde. Mark solía ir a almorzar a esa hora. Le gustaba ir a ese lugar italiano en el centro, a mi costa, aparentemente. No tuve que esperar mucho. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Mark. Miré a Nancy. Ella asintió. Contesta. Pero recuerda, no entres en su juego. Redirígelo a Stevens. Deslicé la barra para contestar. Hola. Maldita perra, la voz de Mark gritó en mi oído. Era tan fuerte que Nancy pudo oírla desde el asiento del pasajero. Me has avergonzado. Estoy en Luigis. El camarero acaba de rechazar mi tarjeta delante de todo el mundo. Delante de los chicos. Te eliminé como usuario autorizado, Mark, dije tranquilamente. La cuenta está a mi nombre. Ese es nuestro dinero, esa es mi línea de crédito, gritó. ¿Cómo se supone que voy a pagar el almuerzo? ¿Cómo se supone que voy a poner gasolina en el coche? Tienes $6.000 en la cuenta corriente conjunta, dije. Usa tu tarjeta de débito. O consigue un trabajo. Me estás robando, farfulló. Voy a llamar a la policía. No puedes simplemente cortarme el grifo. No te he cortado el grifo, dije. He asegurado mis activos. Gastaste $30.000 de nuestros ahorros en 6 meses, Mark. Vi los extractos. La joyería, los adelantos de efectivo. Silencio. Silencio sepulcral al otro lado. Se le fueron todos los humos de golpe. No sabía que yo lo sabía. Eso eran inversiones, tartamudeó, su voz bajando una octava. Estaba trabajando en un negocio. No entiendes de finanzas, Linda. Soy contable, Mark, dije, casi riéndome de lo absurdo. Entiendo de finanzas mejor de lo que tú entiendes de decencia. Si tienes alguna pregunta, puedes llamar a mi abogado, el señor Stevens. Te enviaré su número por mensaje. No me llames de nuevo. Colgué. Mi corazón se aceleraba, golpeando mis costillas como un pájaro atrapado. Pero por primera vez, no era miedo. Era adrenalina. Era la emoción de contraatacar. Miré mi teléfono. Quería bloquearlo, pero Stevens dijo que mantuviera la línea abierta para tener pruebas. Me volví hacia Nancy. Está en Luigis con los chicos. Está humillado. Bien, dijo Nancy, arrancando el coche. Que lave los platos para pagar su pasta. Respiré hondo. Sabía que esto no había terminado. Mark era un narcisista. Ahora que le había cortado el suministro, tanto emocional como financiero, escalaría. Intentaría herirme. Intentaría destruir mi reputación. Pero yo estaba preparada. Tengo que hacer una pausa aquí por un segundo. Mis manos tiemblan solo de volver a contar esta parte. Es difícil explicar la mezcla de miedo y absoluta satisfacción que sentí en ese momento. ¿Alguna vez han tenido que enfrentarse a alguien que tenía poder financiero sobre ustedes? ¿O a alguien que les hizo sentir que le debían todo, incluso cuando se lo estaban quitando todo?
Si estás escuchando y estás de mi lado, por favor, hazme un gran favor. Dale al botón de me gusta y comenta el número 1 abajo. Solo escribe 1. Me dice que estás conmigo, que no estoy loca y que quieres ver a Mark recibir exactamente lo que se merece. Su apoyo, sinceramente, me mantiene en marcha. Ver esos unos en los comentarios me hace sentir que tengo un ejército detrás de mí. Así que, por favor, comenta uno ahora mismo. Vale, gracias. Ahora, déjenme contarles lo que pasó cuando el teléfono sonó de nuevo, porque pensé que era Mark llamando para gritar un poco más, pero no lo era. Era alguien de quien nunca esperé saber nada. Mi teléfono sonó de nuevo a las 4 de la tarde. Estaba de vuelta en casa, sentada en el salón con el nuevo cerrojo echado y una silla acuñada bajo el pomo de la puerta por si acaso. Miré el identificador de llamadas. Frank Phil, suegro. Gruñí. Primero Bárbara, ahora Frank. Me preparé para otra reprimenda. Frank era un hombre tranquilo, un oficial militar retirado. Rara vez se involucraba en los dramas familiares, generalmente dejando que Bárbara hablara por todos. Supuse que Bárbara lo había instigado, diciéndole que llamara y me ordenara que aceptara a Mark de vuelta. Contesté con rigidez. Hola, Frank. Linda, su voz era ronca, profunda. Me he enterado de lo que ha pasado. Si llamas para decirme que me disculpe con Mark, dije, interrumpiéndolo, puedes ahorrarte el aliento. No voy a aceptarlo de vuelta. Hubo una larga pausa. Me preparé para los gritos. No llamo para eso, dijo Frank. Su voz sonaba cansada. Llamo para disculparme. Parpadeé. Perdón. Me estoy disculpando, repitió Frank. Bárbara me contó su versión. Dijo que te volviste loca. Pero conozco a mi hijo y te conozco a ti. Has sido una santa, Linda. Lo has mantenido a flote durante años. Le dije a Bárbara que se callara la boca, pero ya sabes cómo es ella. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. La amabilidad inesperada es siempre lo que te rompe cuando intentas ser fuerte. Él acosó a Carol, Frank, susurré. No fue solo una broma. Te creo, dijo Frank. Vi la forma en que la miraba el último acción de gracias. Debería haber dicho algo entonces. Yo lo crié, Linda. Pero en algún punto del camino, fallé. Es débil. Es un hombre débil que necesita derribar a las mujeres para sentirse grande. Y estoy avergonzado de él. Escuchar al propio padre de Mark decir eso fue validante de una manera que nada más podría serlo. Gracias, Frank, dije. Eso significa mucho. Escucha, Frank bajó la voz. Sé lo de la herencia, mi patrimonio. Mark siempre se había jactado de que cuando sus padres fallecieran, seríamos ricos. A Frank le había ido bien en el sector inmobiliario. Era la red de seguridad de Mark, la razón por la que sentía que no necesitaba trabajar duro. Mark cree que va a recibir un gran pago cuando estire la pata, dijo Frank. Ha estado contando con ello. Probablemente esté pidiendo préstamos contra ello en su cabeza. Probablemente, estuve de acuerdo. Bueno, dijo Frank, llamé a mi abogado hace una hora. Voy a cambiar el testamento. Voy a poner su parte en un fideicomiso. No podrá tocar el capital. Recibirá un pequeño estipendio mensual, suficiente para el alquiler y la comida. Pero no recibirá una suma global para gastar en coches deportivos y mujeres. ¿Y Linda sí? Te voy a dejar una parte a ti, dijo directamente. Fuiste una buena nuera. Nos cuidaste cuando Bárbara tuvo su cirugía de cadera. Mark no nos visitó ni una vez, ¿tú sí? No voy a olvidar eso, Frank. No tienes por qué. Lo voy a hacer, dijo firmemente. Y una cosa más. Si necesitas un abogado, quédate con el que tienes, pero envíame la factura a mí. Pagaré tu divorcio. Jade. Frank, no puedo pedirte que financies un divorcio contra tu propio hijo. No es contra mi hijo, dijo Frank. Es por la justicia. Necesita aprender una lección. Y aparentemente, tocar fondo es la única forma en que va a aprender.
Haz lo que tengas que hacer, Linda. Quémalo hasta los cimientos si es necesario. Quizás de las cenizas, finalmente madure. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Esperaba una batalla en todos los frentes. Esperaba estar luchando contra Mark, sus padres y el mundo. Pero en cambio, tenía un ejército. Tenía a Nancy. Tenía a Carol. Y ahora, increíblemente, tenía a Frank. Mark pensaba que tenía todo el poder porque era un hombre y yo solo era su aburrida esposa. Pero se olvidó de una cosa. Cuando tratas a la gente con amabilidad durante 20 años, lo recuerdan. Y cuando tratas a la gente como basura, también lo recuerdan. Mark estaba a punto de descubrir que estaba muy solo. Pero la guerra no había terminado. Mark estaba desesperado ahora. No tenía dinero, ni casa, y su padre acababa de darle la espalda, aunque él aún no lo sabía. Un narcisista desesperado es algo peligroso. Y no tenía ni idea de que mientras yo aseguraba mis cuentas bancarias, Mark estaba planeando su próximo movimiento, uno que traería a la policía a mi puerta antes de que se pusiera el sol. El sol se había puesto hacía horas, pero la adrenalina de mi conversación con Frank, el padre de Mark, todavía zumbaba en mis venas. Había pasado la tarde revisando 2 veces las ventanas. Había acuñado una pesada silla del comedor bajo el pomo de la puerta principal, tal como hacen en las películas. Se sentía ridículo, sinceramente. Era una contable de 52 años viviendo en un tranquilo suburbio. No debería estar fortificando mi casa como si fuera un búnker. Nancy se había ido a casa a alimentar a sus gatos, pero prometió mantener su teléfono con el volumen alto. Estaba sola, solo yo y el silencio de la casa que de repente se sentía demasiado grande. Alrededor de las 11:45 de la noche, estaba sentada en el salón con solo una lámpara encendida, navegando en mi iPad, tratando de distraerme cuando lo oí. Rasca, rasca. Era el sonido de metal sobre metal en la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Literalmente se detuvo. Luego martilleó contra mis costillas tan fuerte que dolía. Me quedé helada, escuchando. Tintineo, golpe. Alguien estaba intentando meter una llave en la cerradura. Mark. Conocía su ritmo. Conocía la forma en que movía agresivamente la manija cuando estaba impaciente. Estaba intentando entrar. Me levanté, mis calcetines deslizándose silenciosamente sobre el suelo de madera. Me arrastré hacia el pasillo, manteniéndome fuera de la línea de visión de los paneles de vidrio a los lados de la puerta. Vamos, pedazo de chatarra, le oí murmurar. Su voz era pastosa. Estaba borracho. Por supuesto que estaba borracho. Volvió a girar la llave, esta vez más fuerte, pero el nuevo cerrojo electrónico que Nancy y yo habíamos instalado esa mañana no se movió. Ya no era solo una cerradura mecánica. Era una barra de acero macizo que no iba a ceder a su vieja llave. Linda, gritó. Golpeó la puerta con el puño. Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. Mi llave no funciona. Me quedé en las sombras, temblando. Una parte de mí, la parte vieja y condicionada, quería correr, abrir y disculparse. No lo hagas enfadar. Solo déjalo entrar. Dale lo que quiere y se irá. Ese fue el guión que había seguido durante 25 años. Pero miré la pesada silla acuñada bajo el pomo. Miré mis manos temblorosas y recordé los $30,000 que faltaban en mis ahorros. Recordé los mensajes a Carol. Saqué mi teléfono. No llamé a Nancy. Marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre intentando entrar a la fuerza en mi casa, susurré. Está intoxicado y es agresivo. ¿Conoce al hombre, señora? Sí, dije, mi voz ganando fuerza. Es mi marido, del que estoy separada. Ya no vive aquí. Le he pedido que se vaya y está intentando forzar la puerta. De acuerdo, los agentes están en camino, ¿está armado? No lo creo, pero está enfadado. Mientras estaba al teléfono, los golpes se hicieron más fuertes. Mark estaba pateando la puerta ahora. Esta es mi casa, gritaba.
No puedes dejarme fuera de mi propia casa, bruja loca, necesito mis archivos, abre la puerta o voy a romper una ventana. Me moví a la cocina, agarrando el cuchillo más grande del bloque de carnicero. No porque tuviera la intención de usarlo, sino porque necesitaba aferrarme a algo afilado para sentir que no estaba indefensa. Luces azules y rojas parpadearon a través de la ventana delantera. Gracias a Dios. Eché un vistazo por las persianas. 2 coches de policía se habían detenido. Vi a Mark congelarse. Estaba de pie en el porche, con la camisa por fuera, con aspecto desaliñado y patético. Vi cómo 2 agentes se le acercaban. Mark inmediatamente levantó las manos, adoptando su actitud de tipo encantador. Podía verlo gesticular, señalando la casa, probablemente diciéndoles que yo era la loca, que era un malentendido. El operador me dijo que era seguro abrir la puerta. Aparté la silla y abrí el cerrojo. Abrí la puerta. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Mark se volvió para mirarme, sus ojos llenos de veneno. Cambió las cerraduras, agente, gritó Mark, señalándome con un dedo tembloroso. Eso es ilegal. No puedes dejar a un hombre fuera de su hogar conyugal. Una de las agentes, una mujer alta con cara seria, me miró. Señora, ¿es este su marido? Lo es, dije, cruzando los brazos. Pero se mudó ayer. Se llevó sus pertenencias. Está aquí acosándome y amenazando con romper mis ventanas. No me siento segura. Solo quería mi certificado de nacimiento, mintió Mark, y mis palos de golf. ¿A medianoche? Preguntó la agente secamente. Señor, está usted intoxicado. Tiene que irse. No me iré hasta que coja mis cosas. Mark se abalanzó hacia la puerta. Los agentes se le echaron encima en un segundo. No lo arrestaron, pero lo bloquearon físicamente, empujándolo hacia la entrada del garaje. Señor, en este punto está usted allanando la propiedad, dijo la agente. Este es un asunto civil. Si quiere sus propiedades, hágalo a través de abogados. Si vuelve a pisar este porche esta noche, será arrestado por alteración del orden público, ¿entiende? Mark miró a los policías, luego a mí. Parecía una rata acorralada. Bien, escupió. Bien, quédate con la casa. Quédate con la basura. Tendrás noticias de mi abogado, Linda. Te vas a arrepentir de esto. No me he arrepentido de nada desde ayer, dije lo suficientemente alto para que me oyera. Los vi escoltarlo hasta su coche, que afortunadamente no le dejaron conducir. Le hicieron llamar un taxi. Me quedé en la puerta, envuelta en mi cardigan, viendo cómo las luces traseras del taxi se desvanecían por la calle. Cerré la puerta. La cerré con llave. Puse la silla de nuevo. Fui a la cocina y volví a poner el cuchillo en el bloque. Mis manos todavía temblaban, pero el miedo se estaba transformando en otra cosa. Mark acababa de mostrarme exactamente quién era. No era un compañero. Era un intruso. Y esta noche, por primera vez en mi vida, había defendido mi territorio. A la mañana siguiente, el silencio de la casa fue reemplazado por el zumbido incesante de mi teléfono. Empezó alrededor de las 7 de la mañana y no paró. Lo cogí, esperando mensajes de Mark. En cambio, eran notificaciones de Facebook. Susan comentó una publicación en la que te etiquetaron. Debbie reaccionó a una publicación. John te envió una solicitud de mensaje. Abrí la aplicación y se me revolvió el estómago. Mark había optado por la opción nuclear. A las 3 de la madrugada, probablemente borracho y sentado en la habitación de invitados de su madre, Mark había escrito un manifiesto. Una larga y divagante actualización de estado que lo pintaba como el mártir del siglo. Con gran pesar anuncio que mi matrimonio está terminando, comenzaba la publicación. He intentado todo para hacer feliz a Linda. La he apoyado, la he amado y he estado a su lado a través de sus humores y su distancia. Pero desafortunadamente, ha decidido escuchar a amigos tóxicos en lugar de a su esposo. Anoche, me echó de nuestra casa y llamó a la policía cuando intenté recuperar mi medicación. Estoy desconsolado de que después de 25 años, la lealtad ya no signifique nada.
Por favor, recen por mí mientras navego por esta traición. Tenía 45 me gusta. 45 personas que se creyeron sus mentiras. Los comentarios eran peores. Su tía escribió: mantente fuerte, Mark. Te mereces algo mejor. Uno de sus compañeros de golf escribió: las mujeres cambian de chip a esa edad, tío. Consigue un abogado. Incluso un vecino que pensé que me apreciaba comentó: qué triste escuchar esto. Siempre hay dos versiones. No mencionó a Carol. No mencionó el acoso. No mencionó el dinero robado. Curó cuidadosamente una historia en la que él era el marido gentil y descartado y yo era la esposa que se marcha sin más, teniendo una crisis de la mediana edad. Quería gritar. Quería escribir una respuesta furiosa. Quería publicar las capturas de pantalla de sus mensajes a Carol allí mismo en la sección de comentarios y reducir su reputación a cenizas. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Hazlo, dijo una voz en mi cabeza. Exponlo. Pero entonces recordé el consejo del señor Stevens. No entres en su juego. Deja que cabe su propia tumba. Si publicaba los mensajes ahora, parecería desordenada. Parecería que era tan dramática como él. Necesitaba ser la elegante. Necesitaba ser la que tenía dignidad. Pero era tan difícil. Ser la persona más madura es agotador cuando la persona más pequeña está de pie en un megáfono contando mentiras sobre ti. Llamé a Nancy. ¿Lo has visto? Lo he visto, dijo Nancy, su voz sonando como si estuviera masticando grava. Actualmente estoy luchando contra el impulso de ir a casa de Bárbara y tirar huevos a su coche. Pero no te preocupes, he hecho capturas de pantalla de todo. Stevens dijo que lo documentara. Esto demuestra que está intentando alienarte socialmente. La gente le cree, Nancy, dije, sintiendo lágrimas de frustración. Gente que conozco desde hace 20 años le está dando me gusta a su publicación. Esa gente son ovejas, dijo Nancy. Y los que importan, esperarán la verdad o te llamarán. Tenía razón. A lo largo del día, recibí algunas llamadas de mis verdaderos amigos. No los conocidos casuales, sino las mujeres que me conocían. Llamaron para preguntar: Linda, ¿estás bien? Esto no suena como tú. A ellos les conté la verdad con calma, sin histeria. Les dije: Mark ha estado acosando a Carol durante meses. Vació nuestros ahorros. Tuve que protegerme. El shock al otro lado de la línea era palpable. El molino de rumores en nuestro pequeño pueblo estaba a punto de cambiar de marcha. Pero Mark no había terminado. Para el mediodía, había cambiado su foto de perfil a un triste selfie en blanco y negro. Publicó una cita sobre el karma. La ironía era sofocante. Me di cuenta de que Mark estaba tratando de ganar el tribunal de la opinión pública porque sabía que iba a perder en el tribunal de justicia. Necesitaba ser la víctima porque si no era la víctima, era el monstruo. Y el ego de Mark no podía soportar ser el monstruo. Decidí hacer algo radical. Desactivé mi Facebook. No lo bloqueé. Simplemente desaparecí. Le quité su audiencia. Le quité su objetivo. Si quería boxear con un fantasma, que lo hiciera. Pasé la tarde limpiando la casa. Fregué los suelos. Quité las fotos de nosotros del pasillo. Empaqué su cueva de hombre en cajas. Cada artículo suyo que tocaba se sentía como mudar una capa de piel. Su trofeo de bolos, a la caja. Su colección de vasos de chupito, a la caja. El feo sillón reclinable que insistía en conservar, lo arrastré a la acera con un cartel de gratis. Un vecino pasó mientras yo sudaba, arrastrando la silla. Era la señora Gabel, la gerente del banco que vivía a 2 calles. ¿Limpieza de primavera?, preguntó, mirando la silla. Limpieza de vida, dije, secándome la frente. Ella sonrió, una mirada de complicidad en sus ojos. Bien por ti, Linda. Bien por ti. Mark podía tener Facebook. Yo tenía mi realidad, y mi realidad empezaba a verse mucho menos desordenada. 2 días después, decidí que era hora de dejar de esconderme. La narrativa de Mark se estaba extendiendo,
Aunque había desactivado Facebook, no podía vivir bajo una roca. Invité a nuestro grupo principal de amigos a tomar vino y queso. Eran 3 parejas que conocíamos desde hacía más de una década. Los Miller, los Johnson y los Rodríguez. Estaba aterrorizada. Eran nuestros amigos, amigos en común. No sabía de qué lado se pondrían. Llegaron con aspecto incómodo. La tensión en mi sala de estar era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos sostenían sus copas de vino con demasiada fuerza. Finalmente, Dave Miller habló. Entonces, Linda, Mark me llamó. Está bastante destrozado. Dice que simplemente perdiste los estribos. Respiré hondo. Carol estaba sentada a mi lado, apretando mi mano bajo la mesa. Nancy estaba en la cocina fingiendo arreglar galletas, pero lista para saltar si era necesario. No perdí los estribos, Dave, dije en voz baja. Desperté. Los miré. Sé que Mark es encantador. Sé que es el tipo divertido en las fiestas, pero hay un lado de él que no ven. O tal vez lo vieron y simplemente pensaron que era Mark siendo Mark. Asentí a Carol. Carol sacó su teléfono. Habíamos impreso las capturas de pantalla. Páginas y páginas de ellas. Las pasamos alrededor de la mesa. Observé sus caras. Dave Miller leyó la primera página y se puso pálido. Susan Johnson se tapó la boca. María Rodríguez frunció el ceño, sus ojos escaneando las marcas de tiempo. ¿Envió esto mientras estábamos todos en la barbacoa el mes pasado?, preguntó Susan, su voz temblorosa. Recuerdo ese día. Estaba sentado justo a tu lado, Linda. Sí, dije. Me sostenía la mano con una mano y le enviaba mensajes a mi mejor amiga con la otra, pidiéndole que le enviara desnudos. El silencio fue absoluto. La imagen del tipo divertido se estaba haciendo añicos en tiempo real. Entonces sucedió algo inesperado. Mike Rodríguez, un tipo tranquilo que generalmente solo seguía el liderazgo de Mark, se aclaró la garganta. Miró sus zapatos. Yo lo sabía, dijo Mike en voz baja. María se volvió hacia él bruscamente. ¿Qué dijiste? No sabía lo de los mensajes, dijo Mike rápidamente, con aspecto aterrorizado de su esposa. Pero Mark habla en el vestuario en el golf. Él hizo apuestas. ¿Apuestas?, pregunté, mi sangre se heló. Nos apostó una caja de cerveza a que podía, ya sabes, acostarse con Carol antes de Navidad, admitió Mike, su cara roja brillante. Pensé que solo estaba siendo asqueroso. Solo charla de vestuario. No sabía que realmente la estaba persiguiendo. Lo siento, Linda. Debería haberlo callado. Sí, deberías haberlo hecho, espetó María, golpeándolo en el brazo. Eso es asqueroso. Miré a Mike. Sentí una oleada de náuseas, pero también de alivio. Gracias por decir la verdad, Mike. La dinámica en la sala cambió instantáneamente. La incomodidad se había ido, reemplazada por una indignación colectiva. Ya no eran neutrales. Estaban horrorizados. Me dijo que le cortaste el dinero, dijo Dave Miller, sacudiendo la cabeza. Lo hizo sonar como si lo estuvieras matando de hambre. Pero sabiendo esto, Linda, deberías haberlo dejado sin nada. Le dejé la mitad, dije. Porque soy justa, que es más de lo que se merece. Al final de la noche, la tribu había hablado. Me abrazaron. Se disculparon por creer en su publicación de Facebook. Susan prometió dejar de seguirlo de inmediato. Mientras se iban, sentí que se me quitaba un peso del pecho. La mayor arma de Mark era su encanto, su capacidad para manipular a la gente para que pensara que él era el bueno. Pero la verdad es algo poderoso. Una vez que la gente ve al monstruo detrás de la máscara, no puede dejar de verlo. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Tenía a mis amigos de vuelta. Tenía mi dignidad de vuelta. Pero todavía tenía una caja más que empacar. Las cosas del fondo del armario de Mark. Las cosas que no había tocado en años. O eso pensaba. El fin de semana antes de la primera sesión de mediación, decidí terminar de purgar la casa.
Quería que cada rastro de Mark desapareciera antes de tener que sentarme frente a una mesa con él y negociar el fin de nuestras vidas. Estaba en el dormitorio principal, abordando el estante superior del armario. Este era el estante de los trastos, viejas cajas de zapatos, declaraciones de impuestos de 1998, luces de Navidad enredadas. Bajé una polvorienta caja de zapatos Nike que estaba cerrada con cinta adhesiva. Supuse que eran viejas tarjetas de béisbol o quizás recibos. Me senté en la cama y despegué la cinta adhesiva amarillenta. Dentro no había tarjetas de béisbol. Había una pila de fotos y un pequeño cuaderno Moleskine negro. Cogí las fotos primero. Estaban impresas en papel normal, granuladas y ampliadas. Fruncí el ceño. Parecían fotos espontáneas. Las hojeé. Carol paseando a su perro. Carol subiendo a su coche en el supermercado. Carol estirando en su esterilla de yoga en el parque. Estas no eran fotos que Mark había tomado mientras estábamos juntos. Eran fotos tomadas desde la distancia, desde dentro de un coche, a través de una ventana. Se me cortó la respiración. Dejé caer las fotos en el edredón como si me quemaran. Cogí el cuaderno negro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir la tapa. La primera página estaba fechada hace 2 años. 12 de agosto. Hoy llevaba los leggings azules. Yoga a las 9 de la mañana. Café en el Viney a las 10:15. Le sonrió al barista. ¿Por qué no me sonríe a mí así? 14 de agosto. La seguí al centro comercial. Compró perfume. Aroma a vainilla. Necesito decirle a Linda que compre ese aroma. Hojeé las páginas, mi corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Continuaba y continuaba, página tras página de registros detallados. 3 de septiembre. David la recogió. Le puso la mano en la parte baja de la espalda. Quería romperle los dedos. Ella me pertenece. Simplemente no lo sabe todavía. 31 de octubre. Fiesta de Halloween. Voy a acorralarla en la cocina. Necesito tocarla. Esto no era solo un enamoramiento. Esto no era solo una crisis de la mediana edad. Esto era un depredador. Mi marido, el hombre que dormía a mi lado, que comía mi comida, que veía Netflix conmigo, había estado acosando a mi mejor amiga durante 2 años. Había estado documentando sus movimientos. Había estado fantaseando con herir a su prometido. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Corrí al baño y tuve arcadas secas sobre el lavabo. Me lavé la cara con agua fría, mirándome en el espejo. Parecía pálida, fantasmal. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo había estado tan ciega? Pensé que solo era un idiota. Pensé que solo era un infiel, pero era peligroso. Cogí mi teléfono y llamé a Nancy. Ven, Jade. Ahora. Y trae una bolsa Ziploc. Necesitamos preservar la evidencia. Cuando Nancy llegó y vio el cuaderno, no dijo ni una palabra. Se puso en modo de protección total. Se puso guantes de goma. Los guarda en su coche para limpiar. Gracias a Dios. Y colocó cuidadosamente el cuaderno y las fotos en una gran bolsa de plástico. Esto lo cambia todo, Linda, dijo Nancy, su voz baja y temible. Esto no es solo material para el tribunal de divorcios. Esto es material para una orden de alejamiento. Esto es criminal. La estaba observando, susurré, abrazándome a mí misma. Conocía su horario mejor que yo. Nancy, ¿y si no lo hubiera echado, qué planeaba hacer? Nancy miró la entrada sobre romper dedos. Me miró. No lo vamos a averiguar, dijo firmemente. Porque vamos a enterrarlo. Tomamos fotos de cada página. Se las envié a Stevens inmediatamente con el pie de foto, urgente. Encontrado en el armario. Stevens me llamó 5 minutos después. Ya no sonaba como un abogado tranquilo. Sonaba como un general yendo a la guerra. No vuelvas a tocar ese cuaderno, ordenó Stevens. Tráelo a mi oficina inmediatamente. Ya no vamos solo a por un divorcio, Linda.
Vamos a por una victoria de tierra quemada. Mark no se va a ir con la mitad de los bienes. Con esto, tendrá suerte si se va con su libertad. Conduje hasta la oficina del abogado con la bolsa en el asiento del pasajero. Se sentía radiactiva. Mark había pasado años haciéndome sentir pequeña, haciéndome sentir que era la esposa loca y celosa. Pero dentro de ese pequeño libro negro estaba la prueba de que él era el loco. Él era el inestable. Y el lunes por la mañana en la mesa de mediación, me iba a asegurar de que se diera cuenta de que su pequeño juego había terminado. El descubrimiento del cuaderno rompió algo en mí. Ya no era solo ira. Era un profundo y estremecedor miedo. Me encontraba revisando las cerraduras 5 veces por noche. Saltaba cuando la máquina de hielo dejaba caer hielo. No podía mirar las fotos de la boda sin ver los ojos de un extraño mirándome. Me di cuenta de que no podía manejar esto sola. Stevens se encargaba del lado legal, pero mi cerebro era un desastre. Hice una cita de emergencia con la doctora Evans, una terapeuta que Nancy recomendó. Su consulta era suave. Iluminación suave, sillas suaves, música suave. Era lo opuesto a mi vida en este momento. Me siento estúpida, le dije, agarrando un pañuelo de papel. Eso es lo principal, como viví con un monstruo durante 25 años y no lo supe, estaba tan desesperada, estaba tan ciega. La doctora Evans me miró amablemente. Linda, los depredadores son maestros del camuflaje. No empiezan siendo monstruos. Empiezan siendo encantadores. Te preparan. Erosionan lentamente tus límites para que, cuando muestren su verdadera cara, ya estés entrenada para no verla. Me preguntó sobre mi infancia. No había planeado hablar de eso, pero de repente todo salió a borbotones. Hablé de mi madre. Era una santa, pero era una felpudo. Mi padre era un hombre ruidoso y exigente que esperaba la cena en la mesa a las 6 de la tarde en punto. Si se retrasaba, se enfurruñaba. Si la casa no estaba limpia, criticaba. Mi madre nunca se defendió. Simplemente trabajaba más duro. Me enseñó que mantener la paz era la mayor virtud que una mujer podía tener. Me enseñó que el amor significa resistencia. Me di cuenta, diciéndolo en voz alta por primera vez. Me enseñó que si el hombre está feliz, la familia está segura. Si el hombre es infeliz, es el fracaso de la mujer. Exactamente, dijo la doctora Evans. Estabas predispuesta para Mark. Cuando te criticaba, se sentía familiar. Cuando exigía cosas, se sentía como amor porque ese es el modelo que tenías. No eras estúpida, Linda. Estabas condicionada. Esa sesión fue dolorosa. Fue como arrancar una tirita de una herida que había estado supurando durante décadas. Lloré por la niña que vio a su madre encogerse para hacerle sitio a su padre. Lloré por la joven novia que pensó que los celos de Mark eran pasión. Lloré por la mujer que pasó años intentando ser tan perfecta como Carol, sin darse cuenta de que el juego estaba amañado desde el principio. Pero la doctora Evans me dio deberes. Me dijo que escribiera una carta a mi yo más joven. No una carta de culpa, sino una carta de protección. Fui a casa esa noche y me senté en la mesa de mi cocina. Querida Linda, escribí, no eres un fracaso porque él no pudiera amarte. No estás rota porque él intentara romperte. Te quedaste porque tienes un gran corazón. Te quedaste porque valoras el compromiso. Esas son cosas hermosas. Pero él usó tus virtudes como armas en tu contra. No es tu trabajo arreglarlo. No es tu trabajo salvarlo. Es tu trabajo salvarte a ti misma. Escribir esa carta cambió algo en mí. La vergüenza comenzó a evaporarse. Me di cuenta de que el comportamiento de Mark no era un reflejo de mi valía. Era un reflejo de su enfermedad. Ya no era una víctima. Era una superviviente. Llamé a Carol esa noche. No habíamos hablado mucho sobre el cuaderno porque sabía que estaba aterrorizada. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté. David está instalando cámaras, dijo Carol, su voz tensa. Estamos cambiando nuestra ruta al gimnasio. Linda, tengo miedo. No lo tengas, dije, sintiendo una oleada de fiera protección.
Porque el lunes vamos a acabar con esto. Stevens tiene el libro. Mark va a estar tan ocupado lidiando con las consecuencias legales que no tendrá tiempo de mirar en tu dirección nunca más. Suenas diferente, dijo Carol. Soy diferente, respondí. He terminado de mantener la paz. Estoy lista para empezar una guerra. El lunes por la mañana llegó con cielos grises y lluvia. Encajaba perfectamente con el ambiente. Me puse mi mejor traje, uno azul marino que Mark siempre decía que era demasiado masculino. Me puse pintalabios rojo. Nancy me recogió. ¿Lista para despellejar a un gato?, preguntó. Vamos, dije. Condujimos hasta el centro de mediación. Mi estómago daba volteretas, pero mis manos estaban firmes. Tenía la verdad de mi lado. Tenía la ley de mi lado. Y por primera vez en mi vida, no tenía miedo de Mark. Le tenía lástima. La sala de conferencias era fría y olía a café rancio. A un lado de la larga mesa de caoba estaban sentados Mark y su abogado, un tipo de aspecto resbaladizo llamado señor Vance, que llevaba un traje que costaba más que mi coche. A mi lado, estábamos yo y Stevens. Mark tenía un aspecto terrible. Intentaba ocultarlo, pero vi las ojeras bajo sus ojos. Su bronceado falso se estaba desvaneciendo, dejándolo con un aspecto pálido. Llevaba su traje de poder, pero le quedaba un poco holgado. Cuando entré, Mark no me miró. Miró fijamente su bloc de notas, haciendo clic con su bolígrafo agresivamente. Clic, clic, clic. Solía ponerme nerviosa. Ahora solo me molestaba. Comencemos, dijo el mediador. El señor Vance empezó de inmediato. Era agresivo, ruidoso y condescendiente. Mi cliente ha sido desalojado injustamente de su hogar conyugal, declaró Vance, deslizando una pila de papeles por la mesa. Ha sufrido angustia emocional y daño a su reputación debido a las afirmaciones calumniosas de la señora Linda. Pedimos el 60% de los bienes gananciales. Una pensión compensatoria de $2.000 al mes durante 5 años para permitir que mi cliente se restablezca y la propiedad total del Lexus de 2019. Casi me río. ¿Pensión compensatoria para él? Stevens se sentó tranquilamente, con las manos cruzadas. Dejó que Vance terminara su discurso. Dejó que Mark sonriera con suficiencia, pensando que estaba ganando. ¿Ha terminado?, preguntó Stevens educadamente. Sí, dijo Vance, reclinándose. A menos que su cliente quiera llegar a un acuerdo ahora y ahorrarles a todos la vergüenza. Oh, queremos llegar a un acuerdo, dijo Stevens. Metió la mano en su maletín. El sonido del pestillo al hacer clic resonó en la habitación. Sacó una gruesa carpeta. Luego sacó una bolsa de plástico transparente que contenía el cuaderno Moleskine negro. Vi los ojos de Mark volar hacia la bolsa. Su rostro pasó de ser engreído a blanco como una sábana en un nanosegundo. Dejó de hacer clic con su bolígrafo. ¿Qué es eso?, preguntó Vance, frunciendo el ceño. Esto, dijo Stevens, es la prueba A. Es un diario de acoso mantenido por su cliente que detalla los movimientos, la ropa y las actividades diarias de la mejor amiga de la señora Linda, Carol, durante un periodo de 2 años. Stevens abrió la carpeta. Y estas, señaló las fotocopias, son transcripciones de mensajes de texto donde su cliente solicita una aventura, menosprecia a su esposa y admite haber malversado fondos matrimoniales para comprar regalos a mujeres que no son su esposa. Mark empezó a levantarse. Eso es propiedad privada, lo has robado. Siéntese, Mark, le ladró Vance a su propio cliente. El abogado miró el cuaderno, luego las transcripciones. Su confianza se evaporó. Se dio cuenta de que había entrado en un campo de minas. Stevens continuó, su voz gélida. También tenemos registros bancarios que muestran $32.000 de los ahorros matrimoniales drenados por Mark para uso personal, específicamente joyas, juegos de azar y habitaciones de hotel. Eso es disipación de activos. Stevens deslizó una sola hoja de papel por la mesa. Aquí está nuestra contraoferta, dijo Stevens. Mark obtiene el 0% de la casa, el 0% de la jubilación de Linda, ninguna pensión compensatoria. Se lleva su coche y su deuda personal.
Firma los papeles del divorcio hoy y acepta una orden de alejamiento permanente con respecto a Carol y Linda. Eso es absurdo, balbuceó Vance, intentando recuperar el control. No puedes dejarlo sin nada. Si no firma, dijo Stevens, inclinándose, nos vamos de aquí y llevo este cuaderno al fiscal del distrito. El acoso es un delito grave en este estado. Señor Vance. Especialmente dada la naturaleza amenazante de las entradas con respecto al prometido de Carol. ¿Quiere que leamos la entrada del 31 de octubre de nuevo? Mark parecía que iba a vomitar. Miró a su abogado. Vance estaba leyendo las entradas del cuaderno, su cara asqueada. Ni siquiera él podía defender esto. Vance le susurró algo furiosamente a Mark. Oí las palabras, tiempo en la cárcel e indefendible. Mark me miró por primera vez. Realmente me miró. Ya no veía la pusilánime. Vio el muro. Me estás arruinando la vida, siseó Mark, lágrimas de autocompasión brotando en sus ojos. Linda, ¿cómo puedes hacer esto después de todo? Tú arruinaste tu propia vida, Mark, dije, mi voz firme. Yo solo estoy limpiando el desastre. Mark se desplomó en su silla. Parecía pequeño, derrotado. Dame el bolígrafo, susurró Mark. Vance le entregó un bolígrafo. Su mano temblaba tanto que apenas podía escribir. Firmó el acuerdo. Firmó la renuncia a la casa, al dinero, al futuro al que creía tener derecho. Hecho, dijo Stevens, arrebatando los papeles antes de que Mark pudiera cambiar de opinión. Lo presentaremos esta tarde. Me levanté. No me despedí. Salí de esa sala de conferencias, por el pasillo y hacia el estacionamiento donde la lluvia había cesado. Las nubes se estaban rompiendo. El sol intentaba asomarse. Respiré hondo el aire fresco. Sabía a libertad. El divorcio se finalizó 3 semanas después. Fue la ruptura más rápida y limpia que Stevens había orquestado, principalmente porque Mark estaba aterrorizado de que el cuaderno se convirtiera en un registro público. Las consecuencias para Mark fueron rápidas y brutales. Sin trabajo, sin ahorros y sin una esposa rica que lo financiara, Mark se estrelló con fuerza. Intentó volver a vivir con sus padres, asumiendo que Bárbara lo acogería y curaría sus heridas, pero se olvidó de Frank. Me enteré de la historia por el propio Frank una semana después. Mark había aparecido en su puerta con sus maletas. Frank lo recibió en el porche. No lo dejó entrar. Sé lo que hiciste, le dijo Frank. Linda me envió las copias de tu pequeño libro negro. Eres un hombre enfermo, Mark. Y no tendré esa enfermedad en mi casa. Frank le dio la información de contacto de un refugio para hombres y una lista de terapeutas. Le entregó un cheque por $500, suficiente para una semana en un motel barato, y cerró la puerta. Bárbara había llorado, por supuesto, pero Frank se mantuvo firme. Por primera vez en su matrimonio, Frank llevaba los pantalones. Eliminó a Mark del testamento, colocando todo en un fideicomiso que Mark no podría tocar hasta que demostrara 5 años de empleo estable y registros de terapia limpios. Mark terminó alquilando un estudio en el sótano en la parte mala de la ciudad. Consiguió un trabajo en un lavadero de coches. Lo vi una vez desde la distancia, limpiando un sedán. Parecía más viejo. No llevaba su ropa llamativa. Parecía un tipo cualquiera intentando salir adelante. No me sentí feliz al verlo así. Tampoco me sentí triste. Simplemente me sentí desapegada. Era un extraño. En cuanto a mí, me quedé con la casa. Fue extraño estar sola en la casa al principio. Era demasiado silencioso, pero luego empecé a recuperarla. Pinté la cocina de un amarillo soleado y brillante, un color que Mark odiaba. Convertí su cueva de hombre en una sala de manualidades y oficina para mí. Compré sábanas nuevas. Compré las velas caras que él decía que eran un desperdicio de dinero. Nancy y Carol venían todos los viernes por la noche. Bebíamos vino, comíamos pizza y reíamos. Risas de verdad, no del tipo de andar de puntillas. Carol y David se casaron esa primavera. Fui la dama de honor. Mark no fue invitado, obviamente.
David había instalado un sistema de seguridad y la orden de alejamiento mantenía a Mark lejos. En la recepción de la boda, me levanté para hacer un brindis. Miré a Carol, radiante y feliz, a salvo con un hombre que la adoraba. Por el amor, dije, levantando mi copa, el amor de verdad. El que no duele. El que no se esconde en las sombras. El que te hace más grande, no más pequeña. Todos vitorearon. Crucé la mirada con Frank al otro lado de la sala. Fue invitado. Bárbara se negó a venir. Levantó su copa hacia mí y me guiñó un ojo. Tenía 53 años. Estaba soltera. Vivía con un solo ingreso. Y nunca había sido más feliz. 6 meses después del divorcio, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Estaba a punto de ascender en el trabajo. Me había unido a un club de senderismo. Incluso estaba flirteando con un hombre agradable llamado Greg que trabajaba en el departamento de informática. Nada serio, solo café, pero era agradable que me miraran con admiración en lugar de con críticas. Luego, un martes por la noche, sonó mi correo electrónico. Asunto, pensando en nosotros. De Mark. Me quedé mirando la pantalla, la audacia, el puro descaro. Lo abrí, principalmente por curiosidad morbosa. Linda, sé que no se supone que deba contactarte, pero tenía que intentarlo. He estado pensando mucho. Estoy viendo a un terapeuta, por orden judicial. Pero aún así, me doy cuenta ahora de cuánto te daba por sentada. Este apartamento es terrible. Echo de menos tu comida. Echo de menos nuestra casa. He cambiado, Linda. De verdad que sí. Estoy dispuesto a perdonarte por el incidente con la policía y lo del dinero si estás dispuesta a empezar de nuevo. Tenemos una historia. Nadie me conoce como tú. Tomemos un café. Con amor, Mark. Lo leí 2 veces. Estoy dispuesto a perdonarte. Estaba dispuesto a perdonarme por protegerme, por evitar que me robara a ciegas. La antigua Linda podría haber sentido una punzada de culpa. La antigua Linda podría haber pensado, oh, está solo. Tal vez fui demasiado dura. Pero la nueva Linda se rió a carcajadas. Una carcajada sonora que asustó a mi gato. Echaba de menos mi comida. Echaba de menos la casa. No me echaba de menos a mí. Echaba de menos a la criada. Echaba de menos el cajero automático. Echaba de menos la audiencia para su ego. No había cambiado en absoluto. Solo estaba buscando un nuevo huésped al que aferrarse. No escribí una respuesta. No redacté un correo electrónico mordaz detallando su narcisismo. No merecía mis palabras. No merecía mi energía. Moví el ratón a la parte superior de la pantalla. Hice clic en bloquear remitente. Luego fui a mi teléfono y bloqueé su número de nuevo, solo para estar segura. Me serví una copa de vino y salí a mi porche trasero. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de púrpuras y naranjas. Tomé un sorbo de vino y brindé por la puesta de sol. Adiós, Mark, susurré al viento. Para siempre. Cerrar ese capítulo ya no se sentía como un final. Se sentía como si acabara de terminar el prólogo de mi vida, y la verdadera historia finalmente estuviera comenzando. Para celebrar el primer aniversario del incidente de la maleta, Nancy sugirió que nos fuéramos de viaje. A algún lugar al que Mark nunca iría, dijo. A algún lugar caro. A algún lugar con chicos de cabaña. Turcas y caicos, dije de inmediato. Mark odiaba la playa porque odiaba la arena. Se mete por todas partes, y odiaba gastar dinero en hoteles. Lo reservamos. Primera clase. En el momento en que bajamos del avión, la humedad me golpeó como un cálido abrazo. El agua era de un color azul que no creía que existiera en la naturaleza. Durante 7 días, Nancy y yo vivimos como reinas. Bebimos mojitos al mediodía. Recibimos masajes en la playa. Comimos langosta hasta hartarnos. Al tercer día, estaba tumbada en una tumbona escuchando el romper de las olas. Había traído un libro, pero no estaba leyendo. Estaba mirando el horizonte.
Empecé a pensar en el dinero. Durante años, Mark me había dicho que estábamos arruinados. Me hacía entrar en pánico por cada factura del supermercado. Sin embargo, aquí estaba yo, en unas vacaciones de lujo, pagándolas con mi propio salario, y mi cuenta bancaria estaba creciendo. Sin su sangría en mis finanzas, sin sus gastos secretos, sus malas inversiones, su necesidad de juguetes, en realidad era rica. No era millonaria, pero vivía cómodamente. Podía permitirme esto. La mentalidad de pobreza en la que me había atrapado era una mentira, como todo lo demás. ¿De qué sonríes?, preguntó Nancy, ajustándose las gafas de sol. Me estoy dando cuenta de que soy rica, me reí. No rica millonaria, sino rica en libertad. La mejor clase. Nancy chocó su vaso contra el mío. Pareces 10 años más joven, linda. En serio, las arrugas de estrés se han ido. Me siento más ligera, admití. Lo cargué durante tanto tiempo, Nancy. No me di cuenta de lo pesado que era hasta que lo dejé. Esa noche, fuimos a un bar local donde una banda en vivo tocaba música de salsa. Un hombre mayor y guapo me pidió que bailara. No sé cómo, dije, sonrojándome. Yo te enseño, sonrió. Y bailé. Di vueltas en la pista de baile, mi vestido girando, sudando, riendo, equivocándome en los pasos y sin importarme. Durante 25 años, había sido la aburrida, la responsable, la que se sentaba a vigilar las bolsas mientras Mark se divertía. Pero esa noche, girando bajo las estrellas del Caribe, me di cuenta de que no era aburrida. Simplemente había estado aburrida. Aburrida de su drama. Aburrida de su crueldad. Estaba viva y me quedaba mucho por vivir. Han pasado exactamente 18 meses desde que hice esa maleta. Estoy sentada en mi cocina recién pintada, bebiendo café de una taza que dice, jefa, un regalo de Carol. Mark sigue en su apartamento del sótano, hasta donde yo sé. Frank me dice que ahora trabaja en una ferretería. Está saliendo con una mujer 20 años más joven que él, y aparentemente discuten constantemente. Le deseo suerte. La va a necesitar. O tal vez ella se dé cuenta más rápido que yo. Carol y David están esperando su primer bebé. Voy a ser la tía honoraria. Nancy sigue siendo Nancy. Actualmente está saliendo con un bombero jubilado que la trata como oro. ¿Y yo? Soy feliz. Es una felicidad tranquila. No es la montaña rusa de altibajos que tenía con Mark. Es estable. Es mía. Miro hacia atrás a la mujer que era en esa cena, asustada, humillada, tratando de hacer que todos los demás se sintieran cómodos a expensas de su propia alma. Y quiero abrazarla. Quiero decirle que todo va a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Y él es más débil de lo que parece. Si hay alguien escuchando esta historia ahora mismo que se sienta atrapado, alguien que esté sentado en un matrimonio sintiéndose pequeño, sintiéndose loco, sintiendo que está andando de puntillas, por favor, escúchenme. El miedo a irse es peor que la realidad de irse. Mark me hizo creer que no podría sobrevivir sin él. Me hizo creer que era indigna de amor, incompetente y vieja. Estaba proyectando. Él era el que no podía sobrevivir. Él era el incompetente. Tienes un poder que ni siquiera conoces. Tienes una voz que no has usado en años. Encuéntrala. Úsala. Si tu marido bromea con dejarte, déjale abrir la puerta. Haz la maleta. No esperes al cuaderno en el armario. No esperes a la cuenta bancaria vacía. Confía en tu instinto. Si duele, no es amor. Si te humilla, no es una pareja. Perdí un marido, sí, pero gané una vida. Y déjenme decirles que el cambio valió la pena. Me llamo Linda. Tengo 53 años. Estoy divorciada y, por fin, soy maravillosamente libre. Muchas gracias por escuchar mi historia. No fue fácil compartirla, but espero que ayude aunque sea a una persona a darse cuenta de su valía. Si disfrutaste esta historia o si alguna vez has tenido que defenderte de alguien tóxico, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal y comparte este vídeo con un amigo que podría necesitar escucharlo.
Además, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has encontrado pruebas que lo cambiaron todo? ¿O alguna vez has tenido un mono volador como mi suegra intentando hacerte sentir culpable? Cuéntame tu historia en los comentarios. Leo cada uno de ellos. No olvides suscribirte para más historias. Manténganse fuertes, señoras. Pueden con esto. Y así, el viaje de Linda nos recuerda una profunda verdad. La autoestima no se define por cómo nos ven los demás, sino por cómo elegimos vernos a nosotros mismos. Su historia es un testimonio de la fuerza silenciosa que vive dentro de todos nosotros, esperando a surgir cuando dejamos de tolerar lo que nos disminuye. Nos enseña que el amor nunca debe venir a costa de nuestra dignidad, y que el verdadero coraje se encuentra en los momentos en que nos levantamos, no solo por nuestra supervivencia, sino por nuestra felicidad. La vida a menudo nos pone a prueba de formas que no esperamos. Pero la adversidad tiene una forma de revelar la resiliencia que no sabíamos que teníamos. La decisión de Linda de reclamar su vida no fue solo dejar atrás una relación tóxica. Fue redescubrir su voz, su valor y su poder. Su historia nos anima a confiar en nuestros instintos, a establecer límites y a no conformarnos nunca con nada menos que respeto y amabilidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento en el que tuviste que elegirte a ti mismo por encima de la comodidad de otra persona? Comparte tus pensamientos en los comentarios o simplemente escribe bien si esta historia resonó contigo. Recuerda, cada paso hacia el autorrespeto es una victoria que vale la pena celebrar.